Quiero comenzar preguntándoles para ustedes qué es bendición. Para ustedes como creyentes, ¿qué es bendición? ¿Tener salud o estar enfermos? Si yo les pregunto, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cierto que muchos dirían tener salud? ¿Ser exaltado o ser humillado? ¿Qué es bendición? ¿Ser exaltado o ser humillado? ¿Qué es bendición? ¿Mantenerse empleado o ser despedido? ¿Cuál de esas dos situaciones sería una bendición? ¿No? La mayoría diría permanecer empleado, ¿cierto? ¿Qué es bendición? ¿Ser felicitado o ser castigado? ¿No? Muchos quieren ser felicitados. Hoy vamos a hablar de este importante tema de la bendición. Continuamos hoy con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema en medio de este estudio expositivo que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos estudiando la segunda epístola del apóstol Juan y en este es el sermón número 54 de esta serie. Se titula Verdad y amor, ámbitos de bendición. Vamos a estar estudiando segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Recordemos que Juan escribe en medio de un tiempo de falsa doctrina, de apostasía, y el tema importante de esta segunda epístola es la verdad. Dijimos que ese tema es importante no solamente para que la iglesia tenga un conocimiento bíblico de lo que dice la escritura, un conocimiento apropiado de lo que es la verdad, la doctrina bíblica, sino también para que tenga una práctica bíblica. ¿Por qué? Porque la práctica la determina la teología, la doctrina que uno tiene, ¿cierto? Nuestra práctica la determina cómo entendemos nosotros la vida, cómo entendemos nosotros lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, este tema va a ser muy importante, no solamente para el aspecto doctrinal de la iglesia, para la manera de entender la vida cristiana, sino también para su práctica. Y en este estudio de la segunda epístola del apóstol Juan, dijimos que lo que hace el apóstol es escribir una carta en donde nos habla de la verdad y dividimos esta carta en 10 enseñanzas acerca de la verdad. Hoy continuamos con la tercera enseñanza, donde Juan nos va a hablar de la verdad y el amor como un ámbito perfecto para la bendición, para aprovechar esa bendición de Dios. Una de las cosas que intenta cambiar toda falsa doctrina cuando logra infiltrarse en la iglesia, es la manera de pensar de la iglesia, ¿no? El objetivo de la vida de la iglesia, el objetivo del evangelio, lo que persigue el cristiano, lo que queremos, lo que anhelamos, lo que pensamos que es bueno para nosotros. Cuando la falsa doctrina entra, cambia todas esas cosas, nos pervierte, nos aparta de lo que la Biblia dice y nos mete en nuestra mente, en nuestro corazón, objetivos que son totalmente diferentes y que son totalmente ajenos a lo que la Biblia enseña. Recordemos que la falsa doctrina gnóstica había intentado pervertir el evangelio, apartando a los creyentes de esta iglesia de lo que es su esencia, ¿no? Al punto que para muchos de ellos las buenas nuevas ya no tenían que ver con la redención, no tenían que ver con la obra de Cristo, sino con aspectos de la vida totalmente diferentes a lo que es realmente el evangelio. Lo que creían los gnósticos y todos sus seguidores realmente no era el evangelio, no buscaba la gloria de Dios, no propendía por la redención. Y en este contexto de engaño, el sentido de lo que es la bendición pues se distorsiona. Siempre que la falsa doctrina entra a la iglesia, el sentido de lo que es la bendición se distorsiona. Y el creyente termina anhelando, persiguiendo y deseando cosas que son totalmente contrarias a su fe. Esto pasa siempre que la falsa doctrina entra. Lo mismo pasa hoy en día. Podemos decir que eso es la misma situación que estamos viviendo hoy en día. La falsa doctrina ha distorsionado el concepto de lo que es realmente la bendición de Dios, al punto que gran parte de la iglesia de Dios malgasta su vida, sus bienes, su energía, persiguiendo, anhelando objetivos que son totalmente mundanos, pasajeros y efímeros.
La falsa doctrina de la prosperidad, por ejemplo, hace que muchos hombres busquen a Dios por codicia. Hacen que el objetivo de la vida de muchas personas simplemente sea tener. Y la gente empieza a buscar a Dios simplemente con fines egoístas, pecaminosos, llenos de avaricia, de codicia. Y eso es triste. Imagínense uno acercarse a Dios solo por el dinero, ¿no? Juan escribe en un momento donde la falsa doctrina se ha infiltrado y ha intentado distorsionar la doctrina cristiana. Y en este texto que acabamos de leer, que es prácticamente el saludo introductorio de la carta, recordemos que estamos estudiando una carta que es bien corta, y en este versículo lo que hace Juan es saludar a la iglesia prácticamente. Y en ese texto podemos ver tres aspectos importantes sobre ese tema tan popular, pero tan mal entendido, que es la bendición de Dios en la vida del creyente. Veamos esos tres aspectos y aprendamos un poco de lo que es realmente la bendición. Entonces vamos a hablar de tres aspectos acerca de la bendición. Lo primero que vamos a ver, el primer punto de nuestra enseñanza es la verdadera bendición. En nuestro texto, Juan comienza diciendo en el versículo, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. La pregunta que nos hacemos en este primer punto es, ¿qué es la bendición para el creyente según el apóstol Juan? ¿Qué es lo que Juan nos está enseñando que es verdaderamente la bendición? Entonces, primeramente el apóstol nos dice que la verdadera bendición para el creyente comienza en el disfrute de la gracia de Dios. La verdadera bendición para el creyente comienza en el disfrute de la verdadera gracia de Dios. Entonces, después de la caída, el hombre no puede merecer la bendición, y eso tiene que quedarnos claro a nosotros como creyentes. El hombre no puede merecer la bendición de Dios porque es un pecador. Y la bendición, al igual que la salvación, es un asunto de justicia. Es un asunto de justicia. La Biblia nos lo dice muy claramente en la ley. Recordemos, por ejemplo, Deuteronomio 28. Leamos desde el versículo 1 hasta el 6. Dice así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, que también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Entonces la pregunta es, ¿quién de nosotros ha guardado todos los mandamientos del Señor, según lo que Dios ha prescrito en la ley? Sin faltar a uno, porque es que el texto empezó así diciendo, ¿cierto? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces, dice, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿quién aplica a estas bendiciones? ¿No? ¿Quién ha guardado toda la ley, todos los mandamientos? Ahora, si miramos lo que dice a partir del versículo 15, miren lo que dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldita será tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Entonces miren cómo el texto es claro diciendo que si no cumplimos la ley, entonces todas esas maldiciones nos alcanzarán. La pregunta es, ¿cuántos han violado la ley? Si alguien viola la ley en alguno de los puntos de los mandamientos de Dios, pues dice la Biblia que vienen sobre él maldición. La pregunta es, ¿cuántos han violado la ley en este lugar? Tenemos que levantar la mano todos. Entonces, ¿qué es lo que realmente merecemos nosotros? ¿Bendición o maldición? Porque algunos andan por ahí creyendo que lo que se merecen es bendición.
¿no? Que andan diciendo que es que lo que ellos merecen es todo lo bueno, ¿no? Pero la realidad de lo que dice la Biblia es que lo que merecemos es la maldición. Cuando Juan habla de la gracia, se refiere al favor inmerecido que Dios ha otorgado para la iglesia en Cristo Jesús. Y eso es muy importante. La gracia se refiere al favor inmerecido que Dios ha mostrado para con su iglesia. Que en lugar de darnos la justa recompensa por nuestros pecados, esa recompensa de maldición, como le acabamos de leer en Deuteronomio, de aflicción, de muerte, en su buena voluntad, Dios envía a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados, satisfacer la justicia de Dios y presentarnos justos delante de su presencia. Esa es la gracia de Dios. La verdadera bendición para el creyente comienza con el disfrute de la gracia de Dios. ¿Sí se dan cuenta por qué Juan está diciendo esto? Solo con base en la justicia sustitutiva de Jesucristo, el Redentor, el creyente puede disfrutar de la bendición del Señor. Si no es así, pues no habría bendición para el creyente, ¿no? Solamente por esa gracia, por esa obra de Cristo en la cruz, el creyente puede disfrutar bendición. Así que podemos decir que la gracia es la fuente de toda bendición para la iglesia. Que la gracia es una bendición. Estamos hablando de cuál es la bendición. Juan empieza diciendo la gracia. ¿Cuál es la bendición de Dios para nosotros los creyentes? Su gracia. Pero no solo su gracia, Juan también nos habla de la misericordia de Dios. Aunque el creyente disfruta de la gracia de Dios para su salvación, mientras el creyente esté en esta tierra, todavía tiene la realidad de una condición pecaminosa. La Biblia lo dice, el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él decía, yo sé que de mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Nosotros tenemos la realidad del pecado todavía. Hasta que salgamos de esta tierra, tendremos que luchar con eso. Y eso hace que durante toda la vida del creyente necesitemos el perdón continuo de Dios, ¿cierto? Necesitemos la misericordia de Dios. Así que la misericordia es la manifestación externa de la compasión del corazón. Ese es el significado de la palabra misericordia. La manifestación externa de la compasión que hay en el corazón. La misericordia da por sentado la necesidad de aquel que la recibe y provee los recursos adecuados para afrontar esa necesidad. Por eso la misericordia también es muy importante para el creyente. La Biblia dice que Dios es grande en misericordia. Salmo 103, versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es misericordioso para con su pueblo, para con aquellos que le temen, porque ellos están rodeados de debilidad. La iglesia está rodeada de debilidades y Dios es misericordioso y solamente Él puede socorrernos. Esa es la misericordia de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿necesitamos la gracia de Dios? Claro que sí, es indispensable para nuestra vida. Pero como dice Juan, también la misericordia. La misericordia también es parte de la bendición de Dios para el creyente. Por eso el cristiano verdadero reconoce su debilidad. Reconoce que es pecador, reconoce sus debilidades. Ora a Dios. ¿Y qué le pide? Misericordia. Confía en el poder de Dios y no en su propia justicia. Él dice, yo dependo de Dios. Sin la misericordia de Dios viviríamos como el mundo, rodeados de dolorosas consecuencias por causa de nuestros pecados. Esa es la realidad. Si no es por la misericordia de Dios, estaríamos rodeados de muchas consecuencias de nuestros pecados como el mundo vive. La verdadera bendición para el creyente es la constante asistencia de la misericordia de Dios. Eso es estar en bendición, tener gracia de Dios por haber recibido el favor inmerecido de Dios, pero también contar con la misericordia de Dios. Pero Juan no solo bendice a la iglesia deseándoles gracia y misericordia, sino que también a eso le suma la paz, ¿no? Dice gracia, misericordia y paz.
La paz es muy importante, ya que no es posible disfrutar de bendición sin la paz, ¿no? No es posible disfrutar de nada, ningún bien, de ninguna posesión, no es posible disfrutar incluso de la vida si no hay paz. La paz es muy importante en la vida del hombre. Es una realidad que el hombre sin paz no puede vivir, ¿no? Y hace poco, en una medición acerca de la salud mental y emocional a nivel mundial, se concluyó que más del 40% de las personas manifiestan sufrir de estrés. Más del 40%. Aproximadamente 280 millones de personas sufren de depresión en el mundo. 280 millones de personas sufren de depresión diagnosticada, y cada año, en esta encuesta, se determinó que cada año se suicidan más de 700.000 personas en el mundo. El suicidio es la cuarta causa de muerte en personas entre los 15 y 29 años. Imagínense usted. Yo les pregunto, ¿tendrá paz el mundo? ¿Nuestro mundo en el que vivimos tiene paz? ¿Las personas que nos rodean tienen paz? Mis hermanos, sin importar las condiciones de hábitat, sin importar las clases sociales, la edad, la gente está sufriendo de estrés, está sufriendo de angustia, está sufriendo de depresión, la gente no tiene paz. Y por más que muchos quieran aparentar lo contrario, la realidad del mundo es que no tiene paz. No hayan verdadera paz, no hayan verdadero descanso, y por eso tanta situación, tanto suicidio, tanta aflicción en el mundo. La pregunta es, ¿por qué será? ¿Por qué será que esa es la realidad que nos rodea? Pues porque el hombre impío se ha rebelado contra Dios. Porque el hombre impío vive para su propia gloria. Su vida egoísta gira en torno a sí mismo, en torno a sus derechos, sus necesidades, sus anhelos, su voluntad, y no en torno a Dios. Porque el hombre pecador, con una conciencia cargada de culpa, no puede vivir en paz. El hombre está lleno de culpa. El hombre es pecador, y por ser pecador está lleno de culpa. Todos los días peca, todos los días hace mal, viola la ley. ¿Cómo está su conciencia? No está tranquila. Algunos se ufanan de tener una conciencia limpia, pero la realidad es que el hombre es pecador y todos los días peca. La verdadera paz es el resultado de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso el orden que le da el apóstol a ese texto, ¿no? Dice, gracia, misericordia y paz, ¿no? De Dios. Y el pueblo de Dios vive en paz constante porque la obra de Cristo le ha limpiado de sus pecados. Porque Cristo, con su obra redentora, le ha perdonado sus pecados, porque ha sido justificado delante de Dios y tiene una conciencia limpiada por la sangre de Cristo. Por eso el creyente puede vivir en paz. Porque la vida de la iglesia está organizada en torno a Dios, en torno a su gloria, su plan soberano, su decreto eterno, su evangelio de gracia, su buena voluntad. La iglesia está organizada en torno a Dios y descansa en Dios, en su voluntad soberana. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice así, por nada estéis afanosos. Escuchemos bien. Esta es una palabra de Dios para los creyentes. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren lo claro que es ese texto. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Por nada estemos afanosos, creyentes. Tenemos gracia, misericordia, tenemos paz. Esa tríada de gracia, misericordia y paz resume lo que es realmente la bendición para el hombre. Sin embargo, si yo les pregunto, ¿cuántos piensan en esas tres cosas cuando escuchamos la palabra bendición? Pues seguramente, si somos sinceros, muy poco, ¿cierto? Las personas cuando hablan de bendición están hablando muchas veces de cosas físicas, de objetos, de lo terrenal.
pero no de la gracia, la misericordia y la paz. Desafortunadamente el creyente se ha dejado llevar por la filosofía de este mundo, el creyente se ha dejado llevar por la manera de pensar de este mundo y ahora solo vive pensando en lo terrenal. Si le dijeran que le van a conceder un deseo, que pida lo que quiera, muchos cristianos pedirían dinero o cosas materiales por encima incluso de su paz, ¿no? Por encima de su paz. Ni siquiera piensan en su paz. La mente del creyente se ha vuelto muy mundana. Y si no me creen, pregúntense por qué muchas veces toman las decisiones que toman. Muchas veces lo que nos guía, lo que nos impulsa es un pensamiento mundano, efímero, pasajero. Hemos llegado a pensar como el mundo que la bendición está en tener, en la posesión de los bienes materiales. Y por eso vivimos muchas veces. Igual que las personas del mundo, estamos corriendo constantemente detrás de esas cosas. Y en esa perspectiva de vida hay dos problemas. El primero es que el corazón del hombre nunca se sacia. Usted nunca podrá saciar su corazón egoísta, su corazón codicioso. El corazón del hombre siempre va a pedir más. Así que nunca podremos saciar nuestro propio corazón. Nunca estaremos contentos, siempre necesitaremos más. Ustedes analicen. El que se va a pie quiere una cicla y cuando tiene la cicla quiere una moto. Cuando tiene la moto quiere un carro. Y así. Y cuando tiene el carro, piensa que ese es muy viejito, que quiere uno más reciente. Siempre estamos satisfechos, el corazón del hombre no se sacia. Y el segundo problema es que todo lo que podamos conseguir en esta tierra es pasajero, así que no va a durar. Todo lo que podamos tener aquí finalmente se acabará. Así que preguntémonos si será bueno, si será correcto, si será provechoso vivir para las cosas de este mundo. Lamentablemente, por causa de los falsos maestros, de la doctrina falsa de la prosperidad, muchos hoy en día sirven a Dios por dinero. Sirven a Dios por dinero. Y Spurgeon tenía una frase que es muy adecuada para estas personas. Él decía, quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servir al diablo por un mejor salario. Quien sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que las personas que sirven a Dios por dinero no sirven a Dios, realmente. Sirven al dinero. Y si el diablo les ofrece algo mejor, para allá corren. Nuestra sociedad consumista dice que necesitamos muchos de los juguetes del mundo para ser feliz, ¿no? Usted sería feliz si tuviera esto, aquello, lo otro. Pero Juan nos está enseñando que la verdadera bendición, el verdadero disfrute de la vida está en Dios, en su gracia, en su misericordia, en su paz. En la vida sencilla, vivida para la gloria de Dios. La vida sencilla vivida para la gloria de Dios. Cumpliendo el propósito que Dios ha determinado para nosotros. Rodeados de aquellos que nos aman verdaderamente, de la iglesia, de la familia de Dios. Creciendo en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan la conclusión de Eclesiastés acerca de la vida? Miren lo que dice Eclesiastés 2, 24 al 26. Recordemos que esto lo escribe Salomón, que alcanzó todas las cosas que uno pueda tener. Todos los bienes terrenales los tuvo él, lo que uno podría desear lo tuvo él. Él cuenta en Eclesiastés que tuvo siervos, que tuvo ganado, que tuvo casas, que edificó ciudades, que hizo y deshizo. Pero él dice en Eclesiastés 2, del 24 al 26, dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El rey Salomón dice, el disfrute, la bendición, no está en el tener un montón de cosas,
No está en todas las mentiras que el mundo nos ha metido, en tener todo lo que el mundo dice que debemos tener. La bendición de Dios está en disfrutar del trabajo que Dios nos dio, en comer, en beber, en disfrutar de la familia que Dios nos dio, en el temor de Dios, viviendo para su gloria, porque esa es la parte del hombre en la tierra. Porque el que agrada a Dios, Dios le bendice, le ayuda, le sostiene. Ese es un modelo de vida muy sencillo. Y uno dice, ¿cómo es que este hombre que tuvo tanto, finalmente dice que la sencillez, en la sencillez está la bendición? Mis hermanos, porque esa es la realidad. Si estamos de la mano de Dios, si tenemos la gracia, la misericordia y la paz, tenemos bendición. Y aquí hay una clara diferencia entre el impío que vive desesperado y afanado por las cosas de este mundo y el creyente que vive en paz y en gozo para la gloria de Dios y al que Dios bendice, ¿no? El mundo está afanado, pero el creyente está reposado en Dios y Dios le bendice. Más que necesitar todos los juguetes del mundo, necesitamos abrir los ojos y valorar lo que tenemos en Cristo, su gracia, su misericordia y su paz. Eso es más que cualquier otra cosa. Personas que se afligen porque no tiene esto, aquello y lo otro. Dios dice, si usted tiene gracia, misericordia y paz, está bendecido. Es lo mejor que podemos tener. El segundo aspecto de la bendición del que nos habla el apóstol en este texto es de la fuente, ¿no? Entonces, hablamos de la verdadera bendición. La verdadera bendición, la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Dios. Pero ahora el apóstol nos habla de la fuente. ¿De dónde viene la verdadera bendición del creyente? Entonces, volvamos a nuestro texto. Nuestro texto dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Y en este segundo punto la pregunta es, ¿de dónde viene la verdadera bendición del creyente? ¿De dónde la tenemos? ¿Cuál es la fuente de la bienaventuranza? Pues en este sentido, el mundo también tiene muchas teorías, ¿no? Dependiendo del contexto, dependiendo del tiempo, de la cultura, pues el hombre ha adjudicado a diversas cosas el título de la fuente de la bendición, ¿no? La fuente de la bendición. Y a esas cosas pues las idolatra, obviamente. Para los gnósticos, por ejemplo, la bendición estaba en el conocimiento de sí mismo. El conocimiento del ser interior, o como ellos le llamaban, el conocimiento introspectivo de lo divino, ¿no? Eso, así era que ellos decían acerca de lo que era la bendición para el creyente, ¿no? Obviamente eso es un engaño, una falsa doctrina llena de misticismo. Hoy en día para muchos la bendición también está en el saber, en el conocer. Y han puesto el saber y el conocer como la fuente de la bendición. Muchos idolatran, por ejemplo, hoy en día la ciencia y creen en ellas a pesar de que muchas de ellas han dejado de ser verdaderamente ciencia. Piensan que ella es lo mejor que podemos tener, que ella es el todo prácticamente. Pero debemos recordar que no todo conocimiento bendice, no todo conocimiento bendice. No todo saber es bueno. No todo saber es bueno. Como en la comida es necesario hacer una selección de qué nos sirve y qué no nos sirve. ¿Cierto? En la comida uno dice, esto me sirve, esto no. Esto me hace daño, esto me lo puedo comer. Pues en el conocimiento tenemos que ser selectivos también. Hay cosas, hay conocimiento que no bendice, que no ayuda. No todo conocimiento es bueno. Crecer en el conocimiento de la verdad es una bendición. Es una bendición que nos da libertad, pero creer o crecer más bien en el engaño es una maldición. Es una maldición que nos hace cautivos, como en el caso de los gnósticos. Entonces miren cómo no es solo conocer, no, es conocer la verdad. Otro ejemplo son los hedonistas. Para ellos, la bendición es el deleite, ya no es el conocimiento, ahora es el deleite, ¿no? Para ellos la bendición se encuentra en el deleite, la bienaventuranza está en el placer, dicen ellos. Así que la fuente de la bendición es todo lo que les cause deleite y placer. Todo lo que les causa deleite y placer, allá va, eso es. Y hoy podemos decir que esa es la filosofía de muchas personas que viven en busca de placer
y a la merced de sus deseos carnales y piensan que esa es la vida, ¿no? Para ellos una persona bendecida es la que puede dar gusto a todos sus deseos, que puede disfrutar todo lo que en este mundo se puede desear. Ellos miden la felicidad de la gente dependiendo de cuánto han viajado, de cuánto han disfrutado, de cuánto se han deleitado en los placeres terrenales. Y entonces dicen, si usted ha viajado, si usted ha disfrutado estos placeres terrenales, pues usted ha vivido bien la vida, ¿no? Pero si usted no lo ha hecho, usted está mal. Y tiene que aprovechar porque vida no hay, sino una, ¿cierto? Eso dicen ellos. Estas personas, incluso si ellos no pueden disfrutar de esos placeres, pues ¿cómo se sienten? Frustrados, se sienten carentes de bendición. Pero en realidad, mis hermanos, el placer no puede ser la fuente de la bendición. ¿Por qué, mis hermanos? Primero, porque es pasajero. Es decir, esto pasa. El placer es momentáneo. Y no puede ser la fuente de la bendición porque es pasajero. Y más, si es fruto del pecado, no solamente es pasajero, sino que trae consecuencias dolorosas. No puede ser el placer la fuente de la bendición. Otro caso son los ávaros. Para el ávaro la bendición es la riqueza, ¿no? Las posesiones, los bienes. La fuente obviamente es todo lo que le dé esos bienes, lo que le pueda ofrecer esos bienes o esa riqueza, ¿no? Y estas personas invierten sus vidas, su tiempo, sus esfuerzos persiguiendo esas fuentes y son capaces de sacrificar todo lo que tienen por esas fuentes. Ellos dicen, ahí está mi bendición y yo por eso puedo hacer lo que sea, soy capaz de dejar lo que sea. Ellos hacen todos esos esfuerzos, pero al final, cuando ya se ha alcanzado la meta y cuando ya tienen la riqueza, la mayoría de las personas que han alcanzado esto se dan cuenta de que todo su sacrificio no sirvió, de que todo aquello que sacrificaron en el intento valía más que la riqueza, valía más que los bienes. Y son los que dicen, ya, ¿de qué me sirve tener todo esto? Ahora, yo les pregunto, ¿será que el hecho de vivir rodeados nosotros por personas idólatras, por personas que tienen esa mala manera de vivir, será que el hecho de que nosotros vivamos rodeados del sistema de este mundo no nos afecta también a nosotros en el modo de pensar como iglesia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que nos hemos dejado afectar del mundo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto que sí? ¿No nos hemos creído nosotros también el cuento y a veces dudamos de nuestra bendición? Tenemos la gracia, la misericordia y la paz, pero dudamos de que seamos bendecidos. Y nos confundimos en cuanto a la fuente de la bendición. Muchos cristianos están confundidos. Muchos cristianos creen que la verdadera bendición de ellos está en otra cosa, en otra parte, y no en Dios. No nos hemos dejado nosotros confundir, no nos hemos dejado nosotros llenar nuestro corazón de dudas acerca de nuestra bendición. En el texto que estamos estudiando, Juan no solamente nos dice qué es la verdadera bendición del hombre, sino también cuál es la verdadera fuente de dicha bendición. ¿Qué es lo que realmente nos da la bendición? ¿De dónde viene nuestra bendición? El apóstol Juan nos dice enfáticamente que la verdadera fuente de la bendición es Dios. Pero no lo dice así solamente. Por causa de la falsa doctrina gnóstica, él hace un énfasis en dos personas de la Trinidad. Primeramente, Juan dice que la verdadera bendición proviene de Dios Padre, es decir, del creador de todo, del dueño, del Señor de todo lo que existe. Y recordemos que el gnosticismo enseñaba que Jehová era una deidad mala por ser el creador de todas las cosas físicas. ¿Recuerdan que lo hemos visto? Pues Juan lo que hace aquí es negar esa creencia errónea y pone de manifiesto que la bendición proviene de Dios el Padre. Dios es bueno y la bendición proviene de Él. Pero también nombra al Hijo, por causa obviamente de la cristología errónea de los gnósticos, que habían
difundido por la iglesia, que habían confundido a las personas, él hace este énfasis también en la persona de Cristo. Recordemos que ellos no creían en la divinidad de Jesucristo ni en su sacrificio vicario. ¿Recuerdan? Ellos no creían que Jesucristo era verdadero Dios. Tampoco creían en el sacrificio de Cristo. Así que Juan se esmera enfatizando en Cristo, pero también, después de nombrar a Jesucristo, aclara. Dice, Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Por qué aclara que es Hijo de Dios? Para recalcar que Jesucristo es Dios, por causa de la falsa doctrina gnóstica que había querido distorsionar la cristología. Entonces Juan está diciendo allí que la bendición viene del Padre y del Hijo. Juan afirma que Jesucristo también es la fuente de la verdadera bendición porque, como ya vimos, es por los méritos y por la obra de Cristo que el hombre puede tener el favor de Dios. No lo merecemos. ¿Recuerdan? Somos pecadores, no lo merecemos. Solo por los méritos de Cristo el hombre puede tener la bendición de Dios. Así que Cristo también es fuente de bendición. Lo que el apóstol está diciendo es que todo lo que realmente es bueno para nosotros viene ¿de quién? De Dios. Y Santiago capítulo 1 versículo 17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y me llama la atención que Santiago habla de la buena dádiva o regalo y no dice simplemente toda dádiva, sino toda buena dádiva. También dice que todo don perfecto, es decir, no todos los dones, sino todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre. Dice, todo lo que realmente necesitamos, todo lo que realmente nos hace bien, es lo que está diciendo Santiago. Y esto describe mejor la bendición. La bendición de Dios es todo aquello que necesitamos, todo aquello que realmente necesitamos, que realmente nos hace bien. Esto es lo que el Padre nos va a dar. Eso es lo que el Padre nos va a dar, todo lo que nos hace bien. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Yo les hago esa pregunta, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Y esto, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, somos pecadores. ¿Sí? Somos pecadores. Dios nos bendice dándonos lo que realmente necesitamos. Y esto abre un gran abanico de posibilidades donde muchas cosas que no creíamos que lo fueran, realmente pueden llegar a ser una bendición. Y los que somos padres, pues vamos a entender un poco más este asunto, ¿no? Por ejemplo, si usted está de necio, está de rebelde, queriéndose apartar del camino hacia lo que le va a hacer daño, pues la disciplina de Dios es lo que usted necesita, ¿cierto? Miren esto, si usted está de terco, si usted está de rebelde, ¿qué es lo que necesita? La disciplina de Dios. Por eso les digo que los padres lo vamos a entender mejor. Porque si vemos a nuestro hijo que va a cometer una acción que le va a dañar, pues nosotros le vamos a prohibir, le vamos a disciplinar, ¿cierto? Y entonces, miren, la disciplina de Dios podría ser una bendición. Como en el caso de los hijos, al principio a usted como hijo no le va a parecer una bendición la disciplina, ¿no? Pero después lo va a entender, seguramente después lo va a entender. Así pasa con los hijos muchas veces no entienden, pero van creciendo, van madurando y dicen, mi papá tenía razón, gracias a Dios por mi padre que me disciplinó, ¿cierto? El Salmo 119, versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Miren que nosotros empezamos preguntando, ¿qué es bendición? ¿Ser exaltado o ser humillado? Pues todo el mundo diría ser exaltado. Pero este salmista dice, bueno me fue haber sido humillado. Lo bueno, la bendición para mí fue que Dios me humilló, porque entonces aprendí a guardar sus estatutos. Miren cómo esto cambia lo que es bendición para nosotros. Jeremías, en el libro de Lamentaciones, hablando de la disciplina, miren lo que dice Jeremías, que es una cita muy tremenda, ¿no? Que nos habla de la disciplina. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso.
ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Miren lo importante de este texto, ¿no? Cuando estamos sufriendo somos tentados a pensar que Dios es cruel, ¿no? ¿No les ha pasado? Usted está sufriendo y dice que a Dios le gusta verme sufrir. Pero en este texto dice que no lo hace voluntariamente, sino porque es necesario. ¿Y a qué se refiere con esto? Se refiere a que Dios disciplina, Dios hace estas cosas como un padre, porque ve la necesidad. La pregunta es, ¿qué padre disfruta castigando a su hijo? Los que somos padres podemos decir que no, ¿cierto? No disfrutamos castigando a los hijos. A los padres nos duele, quisiéramos no llegar a ese punto donde nos toque castigarlo, pero cuando toca, toca. Otro ejemplo es cuando una persona es floja y le pide bendición a Dios. ¿Qué piensa él que Dios va a hacer? Piensa que Dios le va a dar un subsidio o que Dios le va a dar una herencia, pero seguramente Dios lo que le va a aparejar es un trabajo para que aprenda a esforzarse, para que aprenda a ser diligente. ¿Sí se dan cuenta? La diferencia entre lo que nosotros pensamos que es bendición y lo que Dios nos da como bendición. Al codicioso Dios le bendice enseñándole contentamiento. Seguramente va a sufrir, va a tener aflicción económica hasta que aprenda a tener contentamiento. Al iracundo, Dios le va a enseñar paciencia. No, Dios no va a hacer que todo le salga bien para que no tenga ira. No, Dios le va a moler su paciencia hasta que él aprenda a ser una persona paciente. Y esto es interesante porque nos muestra que cosas que consideramos negativas, como la disciplina, la aflicción. Recordemos que empezamos preguntando acerca de esto. La aflicción, la dificultad, también pueden ser bendición. Todas estas cosas pueden ser una bendición para nosotros, los pecadores. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, Dios el Padre, por medio de Jesucristo, sabe bendecirnos con lo que realmente necesitamos. Si eres un creyente, eso que Dios dispuso en su soberanía es una bendición. Aunque ahora no lo pueda entender usted, aunque ahora puede que usted esté renegando, pero si usted es creyente, eso que Dios dispuso es la bendición para su vida. La pregunta es, ¿usted confía en la bondadosa y sabia voluntad de Dios? Mis hermanos, Dios nos bendice todos los días. El problema es que no todo el mundo puede ver esa bendición, no todo el mundo puede aprovechar la bendición de Dios, y ahí es donde viene nuestro tercer punto en esta enseñanza. El tercer punto es el ámbito perfecto. Recordemos que estamos hablando del ámbito de la bendición. Y en nuestro texto, en 2 de Juan 1:3, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, y termina diciendo, en verdad y en amor. Y en este tercer punto, la pregunta es, si Dios bendice a sus hijos con lo que realmente necesitan, ¿cómo aprovechamos esa bendición de Dios? ¿Cómo podemos aprovechar esa bendición de Dios? Juan termina este texto mostrándonos que esa bendición no se aprovecha en cualquier manera, de cualquier manera, ¿no? Él nos habla de un ámbito perfecto para aprovechar esa bendición. ¿Cuál es ese ámbito? Ahora, yo quiero aclarar un poco lo que es la palabra ámbito. Ámbito se refiere al espacio donde se desarrolla algo. Es el ámbito, estamos hablando del ámbito donde se desarrolla la bendición, donde se puede aprovechar la bendición de Dios. Juan nos habla primeramente de la verdad como el espacio propicio para la bendición de Dios, para aprovechar esa bendición de Dios, que es la verdad. Juan nos habla de la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es verdad. ¿Por qué la verdad es el ámbito propicio para la bendición de Dios? Porque Dios es verdad, ¿cierto? Porque su ley es verdad. Porque su palabra, dice la Biblia, es la verdad.
Juan 8, 31 y 32 dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Estás creciendo en la verdad, conociendo la verdad, caminando en la verdad? Solo andando en la verdad podemos entender la providencia de Dios como bendición y aprovecharla correctamente. Hay quienes están sufriendo y solamente maldicen. Y solamente se quejan. Pero el creyente en medio del sufrimiento aprovecha lo que Dios está haciendo. Aprovecha la bendición de Dios. Entiende lo que Dios le está enseñando. Pero también nos habla del amor. No solamente de la verdad, sino del amor. Ya que, como hemos aprendido, el amor es la práctica de la verdad. Recordemos que el amor es la práctica de la verdad. Lo definíamos hace unos domingos atrás. Por eso también se nos llama caminar en amor. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mírenlo el texto, ¿no? El texto nos dice enfáticamente que el ámbito de la bendición es el amor. Anden en el amor. Anden en amor. El ámbito en el que se puede aprovechar la bendición de Dios es la verdad y el amor. Pero a causa de nuestro corazón pecaminoso, el corazón pecaminoso del hombre, pues el hombre no ama la verdad. El hombre aborrece la verdad y prefiere evadirla. Por eso los hombres mataron a los profetas. Por eso los hombres mataron a los apóstoles, a todo el que les decía la verdad. Por eso al pecador le fascina el engaño. Por eso le fascina toda evasiva que le aparta de su realidad, para no tener que hacerle frente a la realidad, a la verdad. Evasivas como la droga. Muchos les fascina la droga porque lo saca de su verdad, de su realidad, de sus problemas, de su crisis. El alcohol. Muchos les gusta la borrachera porque con la borrachera ya como que se desinhiben de su realidad. Otros optan por la psicología. La psicología excusa al pecador y lo saca de su realidad. Gran parte de la psicología moderna. La falsa doctrina. Ese es otro lugar donde corre el hombre porque también le ayuda a escapar de la realidad. Todo aquello con que podamos evadir la realidad, la responsabilidad, la culpa, nos fascina. Al hombre le gusta eso. Al hombre le gusta echarle la culpa a otros e intentar engañar a los demás e incluso engañarse a sí mismo. ¿Cuántas realidades tristes de nuestra vida no son el resultado de nuestras acciones irresponsables, injustas, pecaminosas? Esa es la realidad. ¿Cuántas de esas realidades amargas, tristes, se podrían solucionar si empezáramos hoy reconociendo con humildad nuestra realidad, la verdad, y haciendo los cambios necesarios? ¿Cuánto de eso se podría solucionar hoy si fuéramos sinceros con nosotros, con los demás? Si aceptáramos nuestra culpa, nuestra responsabilidad, si pidiéramos perdón hoy y si cambiáramos lo que estamos haciendo mal. Eso es andar en verdad y andar en amor. Al pecador le fascina la falsa doctrina porque le ayuda a evadir su realidad. Le ayuda a evadir su responsabilidad. Hoy, por ejemplo, muchos cristianos le echan la culpa al diablo de las consecuencias de su mediocridad, de su pecado. Y andan en la situación que andan y dicen, pero es por el diablo mentiroso. Es que el diablo me hizo, es que el diablo, y todo es el diablo. Otros culpan al Estado, ¿no?
Hoy está muy de moda culpar al Estado por toda la situación que usted vive, entonces el Estado es el culpable. Otros culpan a sus padres, dicen es que mis padres me enseñaron, es que mis padres, mis padres y mis padres. Otros culpan a la condición en que les tocó nacer, es que yo nací pobre. Otros culpan a la economía, otros culpan a la salud, otros culpan a cualquier cosa. Pero la palabra de Dios siempre nos confronta con la verdad y con el amor. La palabra de Dios siempre nos confrontará, siempre nos desnudará, siempre nos traerá la realidad a nuestra cara y nos hará reflexionar. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santifica porque nos dice la verdad. Y hoy Dios nos está hablando a nosotros, a cada uno, el que está escuchando este mensaje hoy. Esto es para usted. Dios le está hablando a su corazón. La invitación del Señor es clara. Dios nos llama a dejar de evadir la realidad. Dios nos llama a dejar de culpar a otros por las consecuencias de nuestras propias acciones. Dios nos llama a dejar de la mediocridad. Nos llama a corregir lo que estamos haciendo mal, a caminar en verdad, a andar en amor. A hacer lo que sabemos que debemos hacer, lo que debimos haber hecho hace rato. Mis hermanos, solo en la verdad y en el amor podremos disfrutar y aprovechar la bendición de Dios. Solamente la verdad y el amor es el ámbito perfecto para la bendición de Dios. Así que podemos terminar con 3 preguntas sencillas. Quiero terminar haciéndole algunas preguntas de reflexión. Yo le pregunto a usted, ¿ha entendido bíblicamente lo que verdaderamente es la bendición de Dios? ¿Puede identificarla en su vida y puede agradecer a Dios por ello? ¿Sí ha entendido lo que es la bendición de Dios? Muchas de las cosas difíciles que está viviendo son la bendición de Dios. Mucho de lo que Dios le está deteniendo en su vida es la bendición de Dios. Mucho de lo que Dios no le está permitiendo hacer es la bendición de Dios. Lo reconoce, lo identifica, puede agradecer a Dios por eso. Otra pregunta, ¿reconocemos que Dios es la fuente de la verdadera bendición y hemos puesto nuestra confianza en Él? ¿O estamos igual que los que no tienen a Cristo, corriendo detrás de los ídolos de este mundo? Porque muchos cristianos están enredados en eso. Mucho cristiano no puede disfrutar su cristianismo, no puede aprovechar sus dones, no puede servir con integridad en su iglesia porque sencillamente está corriendo detrás de los ídolos de este mundo, creyendo que en ellos es que está su bendición. Otra pregunta, ¿estamos caminando en la verdad y en el amor? ¿Estamos viviendo una vida conforme al propósito de Dios? ¿O andamos en mediocridad? Tenemos una vida mediocre, intentando evadir nuestra realidad, culpando a otros de nuestra situación. ¿Cuál es la verdadera realidad de su vida? ¿Cómo está usted viviendo? ¿En la verdad, en el amor o en el engaño? Mis hermanos, Dios nos llama hoy a vivir en verdad y en amor. Dios nos llama hoy a vivir en verdad y en amor. Es el llamado de Dios para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Así que yo les invito a que terminemos este tiempo orando al Señor, dando gracias por su palabra, pidiéndole perdón, siendo sinceros y comprometiéndonos a vivir en verdad y en amor. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer tu misericordia, Padre. Realmente somos conscientes de que muchas veces hemos querido evadir la realidad, hemos querido evadir la responsabilidad, hemos querido evadir, Señor, nuestra culpa y no hemos sido sinceros, no hemos caminado en la verdad. Perdónanos. Señor, ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos, a ser sinceros con el prójimo, pero especialmente a ser sinceros contigo. Ayúdanos, Señor, a dejar las evasivas y a vivir en la verdad. Que podamos tomar responsablemente nuestra vida, que podamos
asumir nuestra responsabilidad. Señor, que podamos reconocer la realidad y hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Señor, todo esto depende de ti porque solo tú nos puedes dar la fuerza para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos. Queremos vivir en verdad y en amor. Gracias por la bendición que nos das. Gracias, Señor, por lo que tú nos provees y gracias por lo que nos detienes. Gracias, Señor, por las situaciones en que estamos gozosos, pero también las que nos afligen, porque en medio de ellas tú nos estás bendiciendo y nos estás enseñando. Gracias, Señor, por toda tu provisión, por toda tu providencia, porque en ella podemos ver tu gloriosa mano, Señor. Ayúdanos a aprender las lecciones. Ayúdanos a enderezar nuestro caminar y a vivir para tu gloria. Te damos muchas gracias a ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.